Así fue secuestrada y asesinada una niña de 12 años por un hombre de 32 años en Colombia. Sofía Delgado, una niña de apenas 12 años, había ido como una tarde cualquiera del 29 de septiembre de 2024, cuando salió de su casa, para comprar champú para su perro y jamás regresó. Al principio, parecía una salida rutinaria. Pero esa tarde se transformó en pesadilla. Una cámara captó sus pasos hacia la tienda de mascotas. La había secuestrado un hombre, de 32 años de edad. El destino de la niña iba a terminar de la peor manera, lo que desataría una furia vecinal contra el sitio donde vivía y la tienda del desalmado. Sofía Delgado nació en el Valle del Cauca, Colombia, y vivía junto a sus padres, Lady Zúñiga y Cristian Delgado, en Villagorgona, un corregimiento de Candelaria, en el suroccidente del país. Era hija única, una niña rodeada de cariño, que disfrutaba de su perro, sus juegos, sus estudios y las pequeñas cosas que componen la infancia. Había escrito cartas de amor para el Día de la Madre, en las que expresaba con inocencia y sinceridad cuánto admiraba a su mamá. El 29 de septiembre de 2024, cerca de las 4 de la tarde, Sofía salió de su casa con el propósito de comprar champú para su perro. El camino era corto y bien conocido. A unos pocos metros se encontraba la tienda de mascotas propiedad de un hombre de 32 años llamado Brian Campo, vecino de la familia. La cámara de seguridad de la calle la registró caminando hacia ese lugar, con paso tranquilo. Esa fue la última vez que se le vio. Después de ese instante, se desvaneció de la vista de todos. La alarma en la familia se encendió de inmediato. Pasaron las horas y Sofía no regresaba. La madre, desesperada, alertó a las autoridades y comenzó una búsqueda frenética. Los protocolos de desaparición se activaron. La policía lanzó mensajes, se ofreció una recompensa de hasta 25 millones de pesos colombianos, aproximadamente $6.150 estadounidenses, por cualquier información que condujera a encontrarla. La comunidad de Villagorgona, asustada y unida por la angustia, se movilizó. Su rostro fue compartido en redes sociales, se realizaron cadenas de oración, los vecinos recorrieron calles y lotes baldíos. La Interpol incluso emitió una circular amarilla para evitar que la menor pudiera ser sacada del país. Mientras tanto, la madre hacía llamados desesperados a los medios de comunicación y a las autoridades. Entre lágrimas pedía a quien tuviera a su hija que la dejara regresar, que ella solo era una niña, que la familia estaba destrozada. La incertidumbre duró días que parecieron interminables. La angustia se convirtió en rabia y la esperanza empezó a mezclarse con un temor profundo. Tras 18 días de desesperación, el 17 de octubre, la pesadilla se confirmó. La policía encontró el cuerpo de Sofía enterrado en un cañaduzal en zona rural de Candelaria. Fue hallada en avanzado estado de descomposición, bajo tierra, entre la plantación. La noticia golpeó con fuerza no solo a la familia, sino a todo el país. El Valle Fértil, asociado a la vida agrícola, se transformó de pronto en el escenario de una atrocidad. La comunidad reaccionó con indignación. La alcaldía decretó 3 días de luto oficial. La gobernación anunció acompañamiento psicosocial a la familia. En Villagorgona, el ambiente era de duelo colectivo, flores, velas, mensajes de repudio y un silencio pesado que acompañaba la tragedia. La investigación reveló rápidamente la identidad del responsable. Se trataba de Brian Campo, el dueño de la tienda de mascotas, la misma hacia donde Sofía se dirigió. Vecino del barrio, conocido en la comunidad y con un oscuro historial. En 2018 había sido acusado de abusar sexualmente de otra niña de 12 años, pero el proceso judicial se dilató y, al no resolverse dentro de los tiempos legales, quedó en libertad. No solo eso, horas antes de la desaparición de Sofía, Campo habría intentado retener a otra menor que entró a su local, pero esa niña logró escapar y contó a su familia lo ocurrido. Las pruebas lo incriminaron de inmediato. Una cámara registró a Sofía acercándose a la tienda, testimonios señalaron que había entrado allí, y el propio Campo terminó confesando. Aseguró que encerró a la niña, que la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente una pala, y que después trasladó el cuerpo para enterrarlo en la caña.
Según él, no hubo violencia sexual, aunque esa versión fue recibida con escepticismo por la opinión pública. Tras cometer el crimen, limpió la escena e intentó borrar rastros. Pero el ADN encontrado en el lugar y la confesión no dejaron dudas. La fiscalía lo imputó por feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento de pruebas. La brutalidad del crimen, la corta edad de la víctima y la reincidencia del agresor generaron indignación nacional. De hecho, tras conocerse que el responsable de la desaparición y asesinato de Sofía Delgado era Brian Campo, vecino de la familia y dueño de la tienda de mascotas a donde ella había ido, la reacción de la comunidad fue inmediata y cargada de furia. En Villagorgona, los vecinos, indignados por la brutalidad del crimen y por la cercanía del agresor a las familias del barrio, se dirigieron hacia la vivienda y el local donde Campo vivía y atendía su negocio. La rabia colectiva se desbordó, la multitud incendió la casa y la tienda, destruyéndolas casi por completo. Las llamas se alzaron como símbolo del repudio y del dolor de un pueblo que no encontraba otra forma de expresar la impotencia que le provocaba la muerte de la niña. Ese acto espontáneo de justicia popular obligó a la intervención de las autoridades, que tuvieron que llegar al lugar para controlar la situación y evitar que se propagara el fuego a otras construcciones cercanas. Para muchos, ese estallido fue el reflejo de años de desconfianza hacia la justicia formal y también una forma desesperada de expulsar la memoria del crimen del corazón de la comunidad. Se habló de fallas graves del sistema judicial, de cómo alguien acusado de abusar de una niña podía estar libre y con un local abierto al público en un barrio habitado por familias. Autoridades del gobierno reconocieron que hubo omisiones en los controles y en la prevención de delitos sexuales. El proceso judicial avanzó. Campo aceptó los cargos, pero la comunidad seguía con miedo de que el caso se dilatara o de que los argumentos legales le permitieran obtener beneficios. Finalmente, el 3 de mayo de 2025, un juez dictó sentencia, 58 años y 3 meses de prisión, una de las condenas más altas en la historia judicial del país por un crimen contra un menor. Además, se le impuso una multa millonaria de 39.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Campo deberá cumplir su condena en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, conocida por sus condiciones de máxima seguridad. La familia de Sofía recibió la noticia con alivio y dolor. Se hizo justicia, dijo su madre, aunque al mismo tiempo reconocía que nada devolvería la vida de su hija. El padre expresó que, al menos, podían hallar algo de tranquilidad al saber que el responsable no volvería a dañar a nadie más. La sentencia fue celebrada por la gobernación como ejemplar, mientras la sociedad civil pedía que se revisaran las leyes para que nunca más un agresor de menores pudiera quedar libre por vencimiento de términos. El caso de Sofía encendió un debate nacional. Muchos exigieron que en Colombia se aplicara la cadena perpetua para quienes asesinan o abusan de niños. Sin embargo, la Constitución del país prohíbe ese tipo de penas y la Corte Constitucional ya había declarado su inconstitucionalidad en 2021. Aún así, el reclamo de mayor severidad en la justicia quedó en el aire como consecuencia directa de este crimen. Hoy, el recuerdo de Sofía Delgado permanece vivo en su familia y en la memoria colectiva. Sus padres conservan con cariño las cartas que ella escribió, su sonrisa en fotografías y los recuerdos de sus juegos cotidianos. Cada detalle se convirtió en símbolo de lo que se perdió. La tragedia dejó una herida profunda, pero también un llamado urgente: proteger a la niñez con acciones efectivas, cerrar los vacíos de la justicia y evitar que otro caso semejante vuelva a repetirse. La historia de Sofía es, en esencia, la de una niña que salió de su casa para cumplir con una tarea sencilla y nunca volvió. ¿Crees que los padres de la niña se equivocaron al dejarla salir sola en un mundo lleno de monstruos? Deja tu opinión, te leo en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.